qui ha fet possible aquest acte, que és l'Anna, l'Anna i la llibreria La Mulassa, que sempre que jo he tingut alguna petita inquietud i volgut alguna cosa només li haig de dir, i l'Anna sempre m'ofereix la seva llibreria per tot allò que jo necessiti. I en aquest cas era per presentar el segon llibre de la Joana. El primer també el vam presentar aquí, un llibre que vam presentar el dia 19 de juny de fa 2 anys, i ara presentem El bestiari del deseo. Voldria donar-li les gràcies a la Juana també per haver-me deixat escriure el pròleg del seu llibre, perquè em sento tremendament orgullosa de participar del seu relat. Donar les gràcies al Jesús Aguado per estar aquí a la taula amb nosaltres i per venir a presentar també aquest llibre, i donar-vos les gràcies a vosaltres per estar aquí aquesta tarda i acompanyar-nos en aquesta presentació. Bueno, la primera pregunta que ens podríem fer davant del llibre és d'on neix aquest llibre de poemes. Després de llegir-lo, a mi em dona una mica la sensació de que el llibre neix de la consciència del pas del temps. Però un cuidador, no una consciència en el sentit melancòlic del terme, és a dir, no és una consciència del temps ha passat i ens queda poc temps i ja no val la pena viure o ja està tot passat, sinó és una consciència basada en el gaudi i en el sentiment de la bellesa que comporta el fet d'arribar a la serenitat. És a dir, quan arribem a certa edat aconseguim, si hem treballat, aconseguim una certa serenitat que és tremendament important. I la Joana, a través d'aquest llibre, ens parla de la seva serenitat. Perquè ens adonem, envellim en un obrir i un tancar d'ulls, i és cert que no podem tornar enrere, però sí que podem d'alguna manera vislumbrar el que hem estat a través de les paraules, i entre aquestes paraules del bestiari del deseo apareix per un cantó la nena, que va ser la Joana, i també la noia, i també la dona que és ara, i la dona que d'alguna manera es projecta de cara al futur. Una dona que ha après a lluitar i a defensar-se, com diuen molts dels seus poemes, a defensar-se de la por i també d'una cosa que igual a ella no li agrada que jo digui en públic, del seu terror a la insignificància o del seu creença en la insignificància. Per què escriu la Juana? La Juana, en el poema d'entrada del llibre, en el prefaci, ens parla de per què escriu. Però jo vull fer una cita del Jesús Ovejero que diu que escriure és disfressar les coses per a poder veure el seu rostre real. Però Juana no està disfressant les coses. El que sí que ens està mostrant és el seu rostre real. Perquè la unió que hi ha entre el passat i el present amb l'ajuda de la paraula ens parla d'una mena de possible cura, d'una cura de les ferides, si és que han hagut ferides, que ens ha causat l'experiència. Perquè la vida, com diu un amic nostre, el Lluís Roca, provoca un dolor per la seva pròpia condició de l'existència. I en aquest dolor també hi ha una bellesa i un gaudi que hem de saber trobar, perquè hi ha un aprenentatge que és vivencial, que és emocional, repeteixo, de la nena, de la noia, de la dona, que ha estat, i també perquè en aquest aprenentatge, que també és un aprenentatge intel·lectual, estan tots els efectes que l'han acompanyat al llarg de la vida. L'amor, els fills, els amics, entre els quals em trobo i estic orgullosa de ser-ho, i com sempre els llibres, que han estat l'altra companyia que ha estat sempre present en tota la seva vida. I en els poemes trobem una dualitat, la dualitat de la que parlaven els presocràtics. Hi ha amor i odi, hi ha tristesa i alegria, por i coratge, però a més està tot allò que es pot dir. Després tornarem a aquest argument. Allà on la paraula arriba o on les imatges que evoquen les paraules poden arribar. I per què bestiari? El bestiari, d'alguna manera, és un recull d'animals que es feia a l'època medieval, en la que es parlava dels animals mitològics i també altres animals que acompanyaven en les històries que s'escrivien en aquella època. Però el divendres vam anar a veure una exposició de John Berger a la Virreina i allà hi havia un escrit que deia que, d'alguna manera, els animals observen i analitzen els éssers humans sense acabar d'entendre'ls, tot i que potser comprenen massa bé les seves obsessions. I per això els animals,
les abelles, les àligues, les fredelugues, els aligots, els dofins i les balenes, els seitons, les sirenes, els dracs i els iacarers, els cavalls, els grills, els toros alats, els caimans, les calàndies, els canaris i els cíclops, els cèrvols, les pitons, els colibrís, els cabirols, les paneroles, les erugues, els eriçons, els ocells i els petits insectes, per anomenar-los només uns quants dels animals que surten, perquè n'hi ha un, almenys, de cada animal en els 48 poemes que conformen bestiari. Són una presència que contribueix en cadascuna de les històries a donar-nos un sentit. Els animals acompanyen els personatges de les històries i són també personatges de les històries. Com per exemple les abelles que cura la filla per a pol·linitzar els desitjos, l'àliga que porta l'adolescent al lloc on tot troba sentit, les fredelugues que poblen la infantesa de la Joana mentre l'aligota es demana per la felicitat. Estan també els seitons, els que l'autora intenta tornar al mar, o les sirenes, però no les d'Ulisses, els càntics de les quals va poder escoltar, sinó les que no ho van fer en el conte de Kafka. Els animals fan referència a la fragilitat de la vida, de qualsevol forma de vida, perquè en els poemes no solament hi ha animals, hi ha la naturalesa en el seu estat pur. Es parla de plantes i d'altres elements, perquè aquests elements formen part d'aquells que han sabut estimar autènticament la vida. I el desig. Tornem a aquella frase, tot es pot dir? Segons la Cristina Peri Rossi no és cert, no tot es pot dir. Però la Juana ens mostra en aquesta segona part del llibre aquella part que no es pot dir, o aquella part que és pulsió, que està més enllà de les paraules, la pulsió de l'Eros en dualitat amb el Thanatos, la vida com a conatus i força de Spinoza i Freud, la vida que s'agraeix. I us vull llegir primer un petit poema. Diu així: Hoy deseo ser feliz, por el recuerdo de mis padres, por el tomillo y la jara de mi pueblo, por mi hombre y mis hijos, por la tormenta y la lluvia, por el sol y el mar que hoy está tan solo, por los amigos y la luna llena, por mi terraza y las plantas. Y si todo esto faltara como ahora, ser feliz porque sí, por mí, por el amor y la vida, y que eso baste. I també l'amor com la recerca del que ens falta amb la dualitat necessària. No és possible la vida sense l'existència de la mort, com no és possible la mort sense l'existència de la vida. Natura i cultura, l'altra dualitat. La natura que ens porta al món desconegut, on no sempre existeixen regles, on no sempre hi ha possibilitat de control. Però existeix un lloc que no amenaça. Hi ha en la Joana un desig d'immersió precisament en aquesta naturalesa, de comunió amb la natura, potser perquè és el rerefons d'allò que consideràvem en la infància un paradís perdut, d'allò que podria ser el seu poble campanari. La cultura, allà on apareix la consciència, la possibilitat, el mite, però també la possible infelicitat, perquè la cultura sí que és control i que sí són regles. Però ella parla de Penèlope, de Calipso, d'Alexandre el Gran, de l'Auriga de Delfos, de l'esclava de Pompeia, del cíclope ferit per Ulisses i del poeta pavese de non fare troppo pettegolezzi quan va morir. Desig i paraula. Viure, com diu la Juana, es andar y amarse a uno mismo caminando. Com deia Aristòtil, som una intel·ligència que desitja i per això ha de cuidar i de cuidar-se. Perquè com diu Cassandra, la sabia condemnada a no ser creguda, porque los muertos se van, pero la muerte no muere y no nos suelta. En el último momento no habré soportado que hayáis cumplido mi deseo y que me dejéis marchar. Y al final, los pecios, aquells restes que sobreviuen als naufragis, aquelles restes que ens tradueixen en que no és possible viajar sin naufragar, lo dice la història. Us deixo amb aquest llibre en 3 parts, el bestiari, el desig i los pecios. Bueno, muchas gracias, Carmen. Bueno, pues firmo todo. Ya está, yo digo lo mismo que Carmen y termino.
que me ha parecido una lectura maravillosa del libro, y muchas de las cosas que yo iba a decir la ha dicho ella mucho mejor, además, mucho mejor. Así que yo voy a empezar expresando una perplejidad, y es que este es el libro, un gran libro de poesía de alguien que ni termina de sentirse poeta ni termina de creer en la poesía, al menos desde su propia experiencia personal. Esto lo hemos hablado algunas veces, Juan y yo, y al final, después de pensar mucho por qué ella, siendo una gran poeta desde mi punto de vista y habiendo hecho un gran libro de poemas, no termina de creerse poesía. Y la clave la da uno de los poemas del libro también, ¿no? Que dice exactamente: cuídate de las palabras grandes que tienen vientres henchidos de cucarachas. Cuídate de las palabras grandes. Realmente, cuando nos ponemos a pensar en lo que es la poesía, también la filosofía, cuando nos ponemos a pensar cuáles son las cosas importantes de la vida, casi siempre confiamos en esas palabras grandes, creyendo que nos van a llevar de la mano hasta lo que somos, hasta lo que es, hasta las verdades del universo, sin darnos cuenta de que en realidad las palabras grandes ya no nos orientan, ya no son una brújula interior. Esto lo sabe Juana desde el primer poema hasta el último. No hay una sola palabra grande que no esté al servicio de una palabra pequeña. La palabra libertad, la palabra amor, la palabra verdad, cualquiera de las palabras grandes que aparecen en el libro están siempre al servicio de una hija, de una golondrina, de un sentimiento propio de desamparo o de nostalgia o de melancolía o de lo que fuera. Todas esas palabras grandes están siempre al servicio de lo pequeño, que es lo que tiene que hacer la poesía. Yo creo que esta es una de las claves que me lleva a pensar por las que Juana no termina de creerse poeta, porque piensa que la poesía también es una palabra grande, porque piensa que la poesía y cada uno de los poemas que acaban agrupándose en las páginas de un libro quieren enunciar algo que les sobrepasa. Esta desconfianza en la capacidad de las palabras, en la capacidad del lenguaje para abarcar lo real, para abarcar lo que es, que a ella le hace desconfiar de sí misma como poeta, es precisamente lo que la avala como gran poeta. Porque ningún poeta en la historia que haya sido grande no ha tenido la misma duda sobre el límite o la capacidad que tienen las palabras para acotar los límites de lo real, porque realmente es que las palabras no acotan el límite de lo real. Por eso Juana confía en que los animales le van a llevar a ese más allá al que no pueden llegar las palabras, y confía en que el deseo y la reflexión sobre el deseo y todo lo que gira alrededor del deseo le va a llevar también a ese territorio al que no pueden ir las palabras. La poesía es eso, y cuando no es eso, no es poesía. Y los verdaderos poetas, los poetas de siempre, lo han sabido de una forma muy clara. Pero además, en el libro de Juana hay también una voluntad de comunidad. Se está dedicado a los amigos. En el primer poema se habla del padre, dice exactamente: escribo para seguir escuchando la voz de mis padres. Lo he acortado un poquito porque es más largo, pero básicamente es eso. Uno de los primeros poemas está dedicado a su hija, hay muchos más poemas dedicados a sus hijos, a su pareja, a sus amigos, a sus amigas. Está haciendo comunidad constantemente. Está utilizando esas palabras pequeñas de la poesía para crear vínculos, para suturar heridas, para curarnos de la enfermedad del ser. La otra razón que tiene relación con esto que he dicho, por la que Juana, yo creo que desconfía de sí misma como poeta, es precisamente porque hay otro lugar al que una no puede llegar sola. Es el lugar, que está más allá de lo que una es, del yo. Hay varios poemas muy bonitos en el libro que hablan precisamente de esto. Si no puedo llegar en comunidad, si no puedo llegar con mis amigos, con mis amigas, con mis familiares, con mi pareja, con mis hijas, si no puedo llegar en comunidad, mejor no llegar. Me quedo aquí, donde yo estoy arropada de todas las personas que me conocen y que me quieren, y a las que conozco y a las que quiero, porque este es el territorio que define lo que soy. Esta voluntad de empequeñecerse para que las grandes palabras, las grandes decisiones, las grandes emociones, los grandes sentimientos no la aplasten, es lo que hace, para mi gusto, también a Juana
una gran poeta. Yo había apuntado un montón de versos que me gustan, pero me los ha robado todos Carmen, o casi todos, así que pero quiero terminar hablando también de cómo yo veo a Juana como persona que escribe y como persona a la que tengo la suerte de estar tratando durante casi 5 años o 4 años, no sé cuántos, pero el tiempo suficiente para entender un poquito de lo que ella es. Juana cultiva la lucidez y la claridad. La claridad es el lado amable de la luz y la lucidez es el lado amable de la inteligencia. Quienes cultivan la luz directamente acaban ciegos y cegando a los demás. Quienes cultivan la inteligencia sin vincularla con la piel, sin vincularla con el cuerpo, acaban perdiendo las razones de su propia existencia. Es una persona que cultiva también la sabiduría tierna, es una persona sabia, para mí es una persona enormemente sabia y enormemente tierna. Es una sabiduría que no intenta imponerse. Todo lo que sabe Juana, quienes la conocéis, estaréis de acuerdo conmigo, todo lo que sabe Juana nunca lo intenta imponer. Es una propuesta de reflexión, una propuesta de vida y una propuesta amable además. Es una sabiduría muy tierna. Es también una escéptica de lo conceptual, lo cual es una paradoja porque es filósofa de formación, pero desconfía del poder que tienen los conceptos para acotar la realidad y para guiarnos también en la realidad. Bueno, lo de que no confía en la poesía ya lo he contado, lo de animal también, y luego pone el fuego, esto lo he visto en muchas de sus reflexiones, en muchos de sus poemas, pone el fuego y todo ese poder que tiene el fuego destructivo, entre otras cosas, al servicio de lo cotidiano. Aunque ella maneja muchos referentes mitológicos y filosóficos y culturales en general, nunca intenta crear mitologías, nunca intenta que ese fuego se convierta en un rayo mitológico, siempre es un fuego el fuego del hogar, el fuego de la cocina, el fuego de la comunidad, otra vez, el fuego donde se agrupan, alrededor del cual se agrupa la gente que ella conoce. Y luego también, y eso prácticamente en todos los poemas se podrían entresacar ejemplos de esto, pone la fragilidad al servicio de lo verdadero. Si no es frágil, no es verdadero. Si no es menesteroso, si no mendiga unas migajas de ser, si no vive a la intemperie, si no cultiva la melancolía de los tigres heridos, como dice en un momento determinado, si no prefiere cobijarse en el alero como las golondrinas, si no se enamora de una piedra como las nutrias, estoy sacando versos de su propio libro, no es verdadero. Si no cultiva la fragilidad que todas estas imágenes ponen al servicio de lo que somos, no es verdadero. Díganme si esto no es de alguien realmente sabio, si no es de alguien que realmente cultiva la poesía en su máxima expresión. Yo soy un enorme admirador de Juana como poeta y un enorme admirador de Juana también como persona. Y cuando escuchen unos cuantos poemas, los que no lo hayan hecho todavía hoy, pues seguro que están de acuerdo conmigo. Gracias. Bueno, estoy un poco o mucho abrumada. Me daban ganas de decirles sí, de verdad, ¿queréis decir? La verdad es que yo me había preparado una cosa para contaros, pero me parece que es mejor, y era bonito, pero me parece que es mejor ir a los poemas, ¿no? Porque es una presentación, también hay una amenaza de música ya mismo a las 7:30, entonces creo que es mejor que yo me lleve esto para otro día y pasemos a leer poemas. Y para ello os presento a Óscar. Bueno, muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias Carmen, muchísimas gracias Librería La Mulasa, Editorial Jacabooks, a todos vosotros. Y os presento a Óscar Fernández, que es un compañero del grupo de poesía que estamos haciendo. Él es otro, que es José. Estamos con Jesús Aguado y estos poemas son en realidad resultado de ese trabajo de Jesús, que convierte poeta al palo de una escoba, porque es increíble. Entonces os vamos a leer poemas. Yo creo que es mejor que yo hablar.
¿Cuál has elegido? Yo me quedo por el principio. Tiene una voz maravillosa. ¿Te lo coges tú? Yo te lo cojo tú. ¿Ah, sí? Sí, Vamos a ver. como quieras. Bueno, como dice, me parece que este momento es un ejemplo de lo que nombraba Jesús, el regalo que me hace Juana de poder poner voz a sus poemas. Empiezo con el que abre el libro, prefacio. Bueno, yo lo tengo. Dice: escribo porque me fue dada la revelación del atardecer y solo pude encontrarle un nombre en el poema. Escribo porque el encuentro violento entre el pedernal y la pirita produce incendios en mi pecho y necesito el agua profunda y subterránea del poema. Escribo porque el mundo se quiebra a horas intempestivas y no encontré hilo más resistente para coser la herida que los versos del poema. Escribo porque quiero convertirme en nube y el frío indispensable para el punto de rocío lo tiene el poema. Escribo, sobre todo, para seguir escuchando la voz vibrante de mis padres en el poema. Este poema se llama Algo tiene que ser verdad. No creas a los guerreros que dicen que existen armas de miel. Ningún arma es blanda y dulce. Todas tienen el regusto a sal de la sangre. No creas a aquellos que insisten en que el amor no llega o que está sumergido en fondos inaccesibles de mares de plástico. No, nada de eso es verdad. Si el campo consigue en una sola noche transformar su soledad en flores y el silencio en miles de riachuelos que nadie esperaba, ¿cómo no vamos a alcanzar los hombres la epifanía necesaria que demuestre que hay algo de verdad en todo esto? Sí, algo tiene que ser verdad. Yo voy con el que, Juana, sabes, mi poema favorito, que es algo muy personal de tantos, y se llama Dudar del resto. Decidimos vivir con lo opuesto, con las certezas justas, la del agua y las piedras del río, la del manzano y su fruto, la del amanecer y el trigo. A Miguel Hernández no pudieron cerrarle los ojos al morir. Los tigres de Amur vagan solitarios por los bosques de Siberia. Una vez os quitéis la armadura o se caiga sola, no busquéis otra de repuesto. A pesar de nuestro amor, un día moriremos. Nada más. Dudar del resto. Esta se llama Arrepentimiento. Cuando era pequeña, nadie me habló nunca de felicidad. Me persiguió como un azor la duda de si algún día sería feliz. O qué atroz de que quizás ya lo era y no lo sabía. Pronto comprobé que había quien confundía la sangre con la simiente. Yo misma me coloqué a menudo un casco adornado de crines y enarbolé la lanza de la soberbia bañada en bronce. Al final me convencí, no hay espectáculo más triste que la hierba brillando enrojecida. El atardecer no recoge a los heridos. Ahora escribo para decir
que viajar es moverse, y si no cambias de paisaje, no te engañas, no estás viajando. Escribo también porque solo tengo 2 piernas para arrodillarme. Pues cojo el regalo. Y voy a leer uno cortito. La corza blanca. Sin tu amor, yo hubiera sido una corza sin nombre. Y habría esperado todos los días de mi vida encontrarte, para que hicieras lo que has hecho. Inventarme. Juan Gallego. Leo uno más quizás, porque hay algunos que son de amor y no... Bueno, el micro. El micro, sí, espera. Bueno, leo este... Leo uno de mi hija. Dice, se llama La hija aprende. Delgada como una idea, crees que es posible entrar en el océano y escoger las gotas que han de mojarte. En panales con cáñamo trenzado cuidas abejas que te proporcionan miel para los labios y polinizan tus deseos desde el estambre de las dudas hasta el estigma del riesgo. Te propusiste 3 cosas: aprender a detectar las tormentas antes de que llegaran, no poner el corazón en sitios equivocados, apartar las saetas que podían atravesarte y, sobre todo, ahora sabes, Lidia, que delante de lo bello no hay que hacer nada y que esa inacción nos redime. ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre...? De hecho, yo había hablado del proceso de escritura y de por qué escribía. Había hablado por qué escribía y eso, pero es lo que he omitido. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Bueno, yo había... para terminar, digo una cosa, yo había preparado una cosa sobre por qué creía yo que se escribía y bueno, había hablado sobre Clement Rosset, que compara la creación literaria con la creación paradigmática de nuestra cultura, que es la creación relatada en la Biblia. Las alusiones a la Biblia y a la teología cristiana no tienen nada que ver con la fe o no, sino con el potencial poético que tienen. Entonces, Clement Rosset plantea que los teólogos cristianos planteaban por qué Dios creaba, para tener una idea de por qué las personas tenemos este impulso creativo. Y contestaban en primer lugar que quizás Dios había sentido una carencia, que no era suficiente lo que tenía, incluso teniendo la perfección, que le faltaba algo. Este puede ser un motivo que nos lleve a crear. A Dios decían que era eso, ¿no? Que estaría en contradicción con su perfección. El segundo motivo era por el deseo de compartir, que Dios quisiera hacer amigos y compartiera creando el mundo, porque no quería estar solo en el mundo. Y luego Clement Rosset añade otra razón. Quizá creó porque soñaba y soñaba y soñaba y quiso materializar su sueño. Yo creo que cuando creamos lo hacemos por los 3 motivos. Porque no nos basta convivir, queremos darle forma, necesitamos darle forma a la experiencia. A la vez deseamos compartir, porque la otredad
la búsqueda del otro es una necesidad en el ser humano, y cuando escribimos lo que deseamos es compartir, y cuando un lector nos dice algo sobre lo que ha leído, ahí sentimos que alguien ha recogido el mensaje en la botella que hemos lanzado. Y luego también porque soñamos, yo creo, por eso escribimos, porque la realidad tiene muchas capas y el lenguaje lógico verbal solo refleja la capa más superficial de la realidad. El lenguaje metafórico, simbólico, nos permite penetrar en ella. Aquí no es verdad, no es que la verdad total sea que es 9 de junio, que es verano, que fuera hay una fiesta. Hay algo más, un conjunto de personas que estamos aquí con nuestra historia y que nos hemos tenido que vaciar de otros planes, de otras rutinas, para poder venir aquí y formar lo que estamos formando ahora. Una pequeña constelación, un trocito de cielo. Dejamos a otros que creen los trocitos de infierno que se suelen crear. Nosotros aquí creamos un trocito de cielo. Y también quisiera decir que se escribe porque no sirve para nada práctico. Es una particular rebelión contra la sociedad tan pragmática en la que vivimos. No sirve para nada. Y aquí termino con una cita de Nuccio Ordine sobre lo inútil. Dice: si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria, que extraviada acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Y en ese momento, cuando la desertificación del espíritu nos haya ya agostado, será en verdad difícil imaginar que el ignorante Homo sapiens pueda desempeñar todavía un papel en la tarea de hacer más humana la humanidad. Entonces escribimos por eso, porque cultivamos lo inútil, lo que realmente creemos que llena los múltiples vacíos que genera esta sociedad, los múltiples huecos que genera esta sociedad tan vendida a lo pragmático. Si esta lectura os atrapa y logra eliminar el diálogo mental que tenemos, ese diálogo interior del que a veces somos esclavos, pues ya habrá hecho mucho, os habrá hecho compañía. Muchísimas gracias por esta tarde y gracias, parece que no entramos hijos, pero bueno, esperemos que... Eso implica estar al 100% donde estamos. Es bonito estar al 100% en lo que hagamos. Ahora luego estaremos al 100% en la cena, en los huevos fritos o lo que hagamos. Pero ahora ha sido compartir un momento. Esta constelación